Ver tu rostro, Señor, en esta hora, Padre, contigo queremos estar. Ven, derrama tu gloria. Gloria a ti, Señor. Ven, derrama tu gloria. Te queremos ver. Abre tu boca. Señor. Empieza a abrir tu boca. Ven, derrama tu gloria. No te quedes callado porque has venido a ver a un rey. Derrama tu gloria. Has venido a la casa donde te restaura, donde te transforma, donde te hace otro, donde te muda tu corazón. Oh, gloria a Dios. Ven, derrama tu gloria. Dale gloria a Dios. Ven, derrama tu gloria. Empieza a adorarle. Te queremos Comienza con alabanza desde tu profundo corazón, Señor. agradeciéndole lo bueno que ha sido contigo todo este mes, toda esta semana, todos estos días, esta mañana, todo este momento que estás viviendo. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu mano de sanidad. Gracias por tu mano de transformación. Gracias porque en estos días de aflicción tú has estado conmigo. En estos días de enfermedad tú me has sanado. En estos días, Señor, que he pasado situaciones diferentes a mi vida, tú has hecho cambiar mi camino. Tú has hecho cambiar mi pensamiento. Yo he puesto mis ojos, he puesto mi esperanza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Porque de ti viene la sabiduría. De ti viene la inteligencia. Hoy queremos buscarla contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dale señal de que tú estás aquí. Alabanzas a Él. Te alabamos, Señor. Levantamos nuestras manos en esta señal de que tú estás en los cielos, Señor. Y que tú miras y tú escuchas nuestro clamor. Oh, gloria a Dios. Bendito Jesús. Te queremos ver. Gracias, mi Dios. Señor. Busquemos el proverbio. Proverbio 2. Oh, gloria a tu nombre. Te queremos ver. Santo Jesús. Mire los beneficios. La palabra habla de beneficios. Usted siempre tiene beneficios con el Señor. Todo lo que el Señor le pone a la mano, dice la palabra que usted lo tome. Porque Él ha sido bueno con sus hijos, con su pueblo. Proverbios 2. Cosas que tenemos que hacer. El Señor nos está poniendo bendición, pero usted tiene que accionarlas. ¿Lo tienen? Amén. Lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos del 1 al 5 a 7. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Primero hay que recibir y luego guardarlos. Dos cosas que es de nosotros, que no tenemos, lo tenemos que tomar en acción. Cuando usted recibe la palabra, cuando usted recibe la bendición, usted tiene que guardarla en su corazón. Y son sus palabras, son sus mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Por dónde viene la fe? ¿Y el oír? De la palabra de Dios. Salomón es ¿qué? ¿Quién era Salomón? El rey. Pero también servía, era sabio. Le había dado mucha sabiduría al Señor. Y cuando nosotros estamos atentos, nuestro oído está presto. Quite toda la musaraña del mundo hoy.
Quite todo aquello que lo impida. Quite aquello que se interpone en usted y el Señor. Hoy limpiamos los aires de esta casa. Porque el enemigo no va a poder prevalecer contra las puertas de la casa del Señor. Hoy quite todo eso. Esté atento a la palabra que se le va a dar hoy. Si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué es prudencia? Pero ahí primero dice inclinares. Así que nos tiene que ¿qué? Darle reverencia a tu corazón. Tu corazón. Prudencia, buen juicio, cordura, sensatez. Y clamares a la inteligencia, a la razón, al conocimiento. Cosas que tenemos que hacer. Y la prudencia, dieres tu voz, no puedes quedarte callado. Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecir a otro, pero te va a usar de instrumento. Si como la plata la buscares, nos toca a nosotros buscar, profundizar. Y aquí dice más adelante, y la escudriñares como a tesoros. Cuando tú necesitas algo, cuando tú estás buscando algo que te agrada o necesites, tú no te quedas quieto, ¿verdad? Tú empiezas a tocar puertas, a buscar en lugares que realmente quizás son difíciles. Pero usted sabe una cosa. Cuando usted busca la palabra de Dios y usted la escudriña, va a encontrar usted bendición en ella. Por eso es que hay que buscarla como tesoro, como la plata. El 5. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría. Y esta es la parte importante. Y su boca, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría ¿a quién? A los rectos. Y es escudo a los que caminan rectamente. Camine en la palabra. Métase con ella. Busque sabiduría. ¿La quiere? Aquí está. Él te la va a dar. En los momentos más difíciles, en los momentos más que verdaderamente no entendemos, Él nos va a dar el conocimiento y la inteligencia para trabajar con tu situación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti. Primeramente para darte gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has presentado, Señor, en esta hora de estar delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque esta mañana nos permitiste abrir nuestros ojos y ver la grandeza de tu obra, Padre. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, por este grupo de hermanos y hermanas, Señor, reunidos en tu nombre. Te pido también por los que vienen de camino. Tómalos, Señor, de tu mano derecha. Tráelos hasta aquí, hasta tu casa. Casa de oración y puerta al cielo. Te pido en esta hora, Padre, por los que han venido con situaciones diferentes. Padre, obra de manera especial. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Que tu brazo de milagro, tu brazo de prodigio, en esta hora, Padre, de hacedor de milagro eres tú. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, por esta casa, que tú pongas ángeles con espadas desenvainadas, Padre, protegiendo el campamento tuyo, Padre. Porque tú has puesto, Señor, este lugar como punta de lanza para el mundo, para las naciones, Señor. Te pedimos, Señor, de manera especial de tu protección, de tu cuidado, de tu provisión, Señor, del cielo, Señor, sobre este lugar. Te pido de manera especial, Señor, que nos des la guianza, que nos des la inteligencia, la sabiduría, Señor, porque te la estamos pidiendo, Señor, solamente a ti. Por eso te pedimos de manera especial por la palabra que va a ser vertida. Padre, que esa palabra sea de consuelo, sea de exhortación y de edificación para tu pueblo. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas, dándote las gracias, Señor. Amén, amén, amén. Fuerte el aplauso al Señor.
permanece fiel. Y permanece fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmesurable, inagotable es tu amor, y nunca cambiar. Dile, estás conmigo. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intente, Aunque lo intenté, tu amor es eterno. tu amor es eterno, Tu amor es perfecto. tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya. Bendito eres, Jesús. Qué bueno es adorar al Señor. Qué bueno es alabar al Señor. Y darnos cuenta que en su gozo está nuestra fortaleza. Pero en este momento yo te pregunto, ¿cuántos tienen hambre del Señor? ¿Y qué harías tú para permanecer en su presencia? ¿Cuán grande es tu hambre por Dios? ¿Y qué harías para permanecer en su presencia? Muchas veces estamos afanados con muchas cosas.
que ocurran en la semana, en el día, en el trabajo, en los estudios, en la casa, y nos olvidamos de mantener esa hambre por Dios. Nos olvidamos de mantener ese corazón ardiendo por estar en la presencia del Señor. Nos olvidemos de sacar tal vez un momento en el día para decirle al Señor, gracias porque me has dado vida, o gracias porque tu misericordia una vez más se renovó para mí, para los míos, para el mundo entero. Yo te invito a que en este momento tú le digas al Señor, yo tengo hambre de ti, yo tengo hambre de tu presencia. Y si en algún momento de esta semana mi hambre faltó, que en este momento mi hambre por ti sea insaciable. Que en este momento lo único que anhelo es estar en tu presencia, sumergirme en tu presencia donde puedo descansar. A veces cuando tenemos hambre como que nos debilitamos, nos desesperamos, queremos comer algo rápido. Que nuestra hambre sea así por el Señor. Una hambre que si tú no sacas un minuto para decirle te amo, te desesperes. Una hambre que si tú no sacas un segundo para decirle al Señor gracias, te debilites. Una hambre insaciable que daríamos todo por estar en su presencia. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no nos tenemos que preocupar por nada de esta vida, sino que tenemos que preocuparnos por tener una relación con Dios, por depender totalmente de Dios, que todos entendamos que Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, aquel que provee en los momentos donde tú crees que no va a surgir nada, en los momentos que tú dices, pero es que ahora no tengo, y de momento abres los ojos y apareció eso que necesitabas. El 26 continúa diciendo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es tu valor? ¿Tienes claro tu valor? Porque no somos cualquier cosa. Ahí el Señor nos está comparando con las aves y nos dice, ¿no vales tú más que ellas? Las alimento, las sustento, le doy vida. ¿Cuánto más a ti que somos hijos de Dios? El 31 nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Nuestro Padre sabe todas las cosas que necesitamos, pero nos manda algo muy importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, alimentemos nuestra hambre por el Señor. Vamos a sumergirnos en su presencia, porque en su presencia encontraremos lo que tú y yo necesitamos. Porque en su presencia, al sumergirnos en ella, entonces tendremos paz. Entonces Él renovará nuestras fuerzas. Entonces nos levantará, entonces nos sanará, nos restaurará. Porque Él tiene todo bajo control. Así como alimenta a las aves del cielo, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Amén. Amén. Bendito eres Jesús. Dile al Señor, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Dile, por un destello de tu gloria. Por un destello de tu gloria. Por un minuto. Por un minuto nada
lo que tenga que pasar, lo que tenga que pasar, lo que tenga que lo esperar. que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele,
Déselo fuerte, que es para el Señor. Sí, Señor. Aleluya. El tema que el Señor nos trae en esta mañana es un tema muy interesante, porque es un tema que trata directamente con nuestra alma, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con el proceder de nuestra vida y las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Así que tiene que ver exactamente con lo que somos delante de Dios. El tema se llama la Constitución del Reino. Y la Constitución del Reino está escrito en su palabra a través del Sermón del Monte. Es algo interesantísimo. Y cuando el Señor me lo trajo, me dediqué a estudiarlo, porque verdaderamente hay una riqueza en esta palabra tan grande que mientras más usted estudia, más encuentra. Es como, es adictivo. Pero adictivo para bueno, para gloria de su nombre. Así que, cuando hablamos de constitución, tenemos que dejar establecido en nuestra mente de qué estamos hablando. ¿Qué es la constitución? ¿Qué es la constitución de un país? La constitución de un país, sabemos todos que es un grupo de leyes establecidas para mantener una normativa de una conducta donde la gente pueda funcionar correctamente dentro del marco social de ese país. Eso es la constitución en sí. La constitución de las personas, creyentes en Cristo, discípulos en Cristo, redimidos y lavados por la sangre de Jesús, cuyo Espíritu Santo opera en nosotros, pues tenemos la Constitución del Reino a través del Sermón del Monte, además de la Constitución del país donde vivimos, que también honramos y respetamos. Y en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios se regía por un sistema de leyes que Dios le dio a través de Moisés, y lo conocemos a través de los libros de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio. Pero todo esto lo resumimos básicamente en 10 mandamientos, que todos conocemos. Pero antes de hablar de esto, yo quiero decirles algo importante que nunca se habla en las iglesias, y antes de entrar a este mensaje, y quiero que lo vea y lo entienda, porque hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la ley conllevaba el incumplimiento de la ley o el quebrantamiento de la ley, llevaba a la muerte. Mire cómo lo dice Gálatas 3:10. Y le leo para que usted no lo tenga que buscar, pero lo voy a leer de aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, el libro de Gálatas nos está describiendo la ley de Moisés, la ley mosaica, antes de venir Jesús. Por lo tanto, el quebrantar una sola parte de la ley, este mandamiento, te hace caer el peso de la ley con el pago de la muerte, como dice en Santiago 2:10. Porque todo aquel que hubiera quebrantado la ley y ofendiere su parte, es culpado de toda ella. O sea que en el Antiguo Testamento, antes de venir Jesús, que no es la iglesia que estamos ahora viviendo, porque vivimos la iglesia neotestamentaria, una parte del quebrantamiento de la ley te hacía culpable del resto de la ley. Qué fuerte eso, ¿verdad? Pero vino a hacer la justicia a Dios a través de Jesús cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no estamos viviendo bajo la ley, sino estamos viviendo bajo la gracia. Y esto es importante que lo establezca, porque esto le va a ayudar a entender el Antiguo Testamento con referencia al Nuevo Testamento. Y hay gente que tiene mucho conflicto porque esta parte no la han visualizado conforme a la evaluación del Sermón del Monte. Así que Jesús vino a ser el sustituto del pecado que tenía la ley contraria que era nosotros. Al ser Jesús sustituto del pecado, automáticamente nosotros podemos entrar al trono de la gracia en el oportuno socorro, a clamar y somos bendecidos. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se entiende eso? Y eso es una gran ventaja, porque ya la ley que nos pesaba y no era contraria, que
pesaba con la muerte de nosotros, que era contra nosotros, ya no es contra nosotros. Tenemos el poder de la resurrección, tenemos el poder de clamar y somos perdonados, somos libertados, somos reconciliados y somos reconciliados con Dios. ¿Ves? Esto es importante que lo podamos entender, que no hay ningún pecado que tú puedas cometer que no sea perdonado por Dios. Que la ley no te lo permitía antes, pero al estar bajo la gracia, porque somos iglesias neotestamentarias, somos después de Jesús, automáticamente nos cae a nosotros el tiempo escatológico de vivir bajo la gracia. Y eso nos da a nosotros una amplitud, un margen de mayor seguridad, de paz, de gozo y de poder llevar a otros un evangelio donde ellos sepan que hay siempre perdón a los pies de la cruz. Esto es importante. O sea, que el evangelio no es condenatorio, sino es poder para salvación y vida eterna. Importante que lo veamos así. Así que estamos viviendo bajo la gracia y esto es dramáticamente importante porque tenemos que evaluarlo, no solamente que estamos bajo la gracia, sino que Jesús vino a superar y a cumplir la ley. Porque para poder cumplir lo que Dios había establecido, que era el pecado que le era contrario al hombre, le traía muerte, Jesús tuvo que hacerse pecado por nosotros para poder pagar la ira de Dios por el pecado del hombre. O sea que Él sustituyó el pecado para que pudiéramos entrar en la gracia. Esto es importante entenderlo para que valoricemos lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, no es que murió en un madero, pagó a precio de sangre nuestro pecado y ya está. No, espérate. Esto es mucho más grande que eso. Era que rompió lo que la ley dictaba contra el hombre, haciéndose el pecado por nosotros. Pero siendo Él puro, limpio y sin mancha, se hizo pecado por nosotros. Cuando entendemos eso, empezamos a valorizar el amor eterno con que nos ha amado desde el principio de la creación. Y esa evaluación de valores internos a nuestra alma, tenemos que reconocerla para que nosotros almáticamente podamos empezar a limpiar nuestra alma de toda acción pecaminosa, todo deseo de venganza, todo coraje, toda ira y toda contienda que guardamos muchas veces por los eventos de la vida. Dígale que está a su lado. Hoy, Dios va a hablar a mi alma. Yo voy a ser libertado. Yo voy a ser sanado. Y voy a ser restaurado. Para gloria de su nombre. Amén. Tremendo. ¿Qué va a hacer esto, el conocer esto en nosotros? Eso va a producir un deseo ardiente de tener una relación íntima con Dios. Donde nosotros podamos entonces tener, como decía la salmista esta mañana, la adoradora, decía, ¿cuántos tienen un deseo ardiente de comunicarse todos los días con Dios? De adorarle a Él. Va a producir una sed insaciable porque empiezas a reconocer que por su gracia y misericordia estamos viviendo sobre la faz de la tierra. O sea que cuando hablamos de gracia y misericordia, estamos hablando de favores no merecidos. Porque ninguno de nosotros podría pagar el precio de llevar el pecado del mundo entero en un solo cuerpo. Eso no lo podemos hacer. No tenemos la capacidad, no tenemos la unción para hacer eso. Tuvo que venir Jesús, que era Dios encarnado en un cuerpo similar al tuyo y el mío, para tomar el lugar del pecado y pagarlo en cuerpo vivo, semejante al tuyo y el mío. El reconocer esto es lo que nos da entendimiento de que la gracia nos permite a Él en plena libertad crear una certidumbre de fe absoluta de buscarle a Él insaciablemente. Porque reconocemos que lo que tenemos no lo merecemos. No lo hemos ganado. Lo recibimos por gracia como un don, como un regalo de parte de Dios para nuestra vida. Y todo esto ocurre porque en el corazón del Padre está la constitución que hoy nos va a plasmar a nosotros, en nuestros corazones. Porque la normativa de Dios es su eterno y perfecto amor para con cada uno de nosotros.
Cuando usted analiza toda la teología de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, usted puede ver el amor de Dios plasmado en medio de todas las cosas. En medio de todo lo puede ver. Y yo le traigo esta colación porque mucha gente lee el Antiguo Testamento y empiezan a confundirse con lo que está aquí. Pero tiene que hacer una excepción clara de entendimiento de lo que es la ley mosaica, que estaba bajo la maldición del hombre, y el acta de muerte que le era contraria, le fue quitado para entrar entonces en la iglesia neotestamentaria, que es por gracia y misericordia que estamos viviendo. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver que Dios en su infinita misericordia y sabiduría lo hizo para que el alma pudiera guiar al espíritu y el espíritu al cuerpo a través de una sanidad divina, que es lo que Él nos quiere traer en esta mañana. O sea, el alma, escuche bien, redimida, somete al espíritu que está en nosotros para que entonces el cuerpo responda a poderse levantar a ayunar, a orar, a interceder, a clamar por todos y bendecir a todos. Incluso puede orar por nuestros enemigos y bendecirlos. Porque el alma redimida permite que puedas trabajar en esa magnitud que el Padre Celestial que está en los cielos también lo requiere y lo demanda en nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la constitución del reino, esa es la constitución del corazón de Dios. Y la constitución del corazón de Dios, como redimidos creyentes en Cristo Señor Jesús nuestro, tiene que estar en nosotros, obligado. Necesariamente tiene que estar ahí. Si no está ahí, entonces no estamos redimidos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede tener un alma limpia pensando en venganza, pensando en coraje, pensando en ira, pensando en desquite. Eso de Dios no viene. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que estar cimentada en la normativa del amor eterno del Padre en nosotros. Esto tiene que ser así obligatoriamente. Si no, tiene que entregarlo para que el Señor lo quite y usted puede entrar en la normativa que Dios nos quiere traer. Teniendo esto de base introductoria para entender lo que Dios nos quiere traer en esta mañana, vamos a ponernos en pie y invocar a Mateo 5, del 1 al 12. Mateo, conocido con el nombre de Leví también. Mateo fue un apóstol y estuvo al lado de Jesús. Posiblemente Mateo fue el primero en escribir los libros sinópticos, pero eso no es materia de entrar ahora en eso. Lo leemos, lo tienen todo, amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, lo leemos del capítulo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos enseñes tu palabra, que la plasmes en nuestros corazones y que nosotros podamos procesar, Señor, almáticamente tu palabra para ser sanados, limpiados, restaurados y reconciliados juntamente contigo. De tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, seamos una juntamente contigo a través del Espíritu Santo, teniendo ojos espirituales, oídos espirituales, la mente de Cristo, la lengua con el lenguaje del reino y el corazón amoroso, eterno que el Padre
ha tenido para con cada uno de nosotros. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, por favor. Así que cuando leemos esta constitución del reino, nos estamos dando cuenta que esto necesariamente es para los que tienen el Espíritu Santo dentro de sí. Es decir, para sus discípulos. Porque para poder entender lo que constituye esto que acabamos de leer, necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros revelándonos esta palabra. O sea, esto no puede llegar por entendimiento literal porque jamás usted lo va a recibir. Por lo tanto, como tenemos el Espíritu Santo y somos discípulos de Él, lo vamos a poder entender. Fíjese que cuando usted lee el capítulo 5, del 1 al 11 que hemos leído, hay un código de conducta moral, social y político y cultural, en general, en todo lo concerniente a los discípulos, desde aquí en esta vida terrenal hasta la eternidad. O sea, que hay una normativa conductual de forma de pensar, de actuar, de ver, de escuchar y de hacer las cosas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque esto constituye la esencia de lo que es Dios verdaderamente en nuestra vida. Por lo tanto, cuando pasamos a ser discípulos, el cuerpo espiritual que se forma en nosotros a causa del Espíritu Santo que opera en nosotros, tiene que crecer en una normativa de conducta correcta para que sea alimentado a través de esta palabra de continuo. Ese alimento espiritual te va a producir en ti la revelación de la palabra para que esto se pueda plasmar en nuestro ser como hechos vivenciales de vida todos los días. Cuando esto se plasma de la manera que tiene que plasmarse a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestro ser, no tenemos problema en obedecer esta palabra. La podemos cumplir con gozo, la podemos cumplir con paz, con benignidad. ¿Ves? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros no podemos cumplir esta palabra, entonces no tenemos el derecho de ser llamados discípulos o de ser llamados hijos de Dios. Porque ¿a quién se va a parecer un hijo? Al Padre. Si no nos parecemos a Él, entonces ¿a quién nos estamos pareciendo? Necesariamente tenemos que parecernos a Él si somos discípulos. ¿Verdad que sí? El palo de aguacate da aguacate. El palo de guayaba da guayaba. El perro tiene perrito. El caballo tiene caballo y yegua. ¿Verdad que sí? Porque es el orden establecido y nosotros tenemos necesariamente que parecernos a nuestro Padre. Así que las bienaventuranzas en general nos hablan de la condición almática o interna del creyente, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es una radiografía almática de un alma redimida, lo que estamos leyendo. Es decir, de un alma nacida de nuevo en Cristo Señor Jesús nuestro. Y por lo tanto, esto nos hace herederos del reino y de su justicia desde aquí ahora hasta la eternidad. O sea, no es cualquier cosa la constitución del reino de nosotros. Te marca con un sello, te marca con una autoridad de poder para que puedas vencer toda obra de maldad. ¿Por qué? Porque tus situaciones, las cosas que tienes que hacer, que están sobre la faz de la tierra, pasan a las manos de Él para que sean realizadas. Claro, tú eres el instrumento, pero es Él a través de cada uno de nosotros haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la misma constitución que Dios ha dictado que tenemos que tener. Tenemos la constitución que Él ha declarado en su palabra, que somos nosotros. Entonces, cuando cumplimos esta constitución, Él viene a mantenerse residiendo en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Que como consecuencia de cumplir esa palabra, las cosas que tú haces han de ser siempre prosperadas. ¿Te das cuenta? No es por tu fuerza, no es por tu intelecto, no es porque tú sepas y conozcas, no es porque tú estudiaste y tienes 3 doctorados, eso no es. Es porque Él a través de ti lo está haciendo. ¿Te das cuenta? Es importante que entendamos esto, porque esta es la constitución del reino. Esto es lo que te va a hacer mantenerte en humildad, en honestidad y transparencia. Porque si no establece esa constitución del reino, créeme, Dios no va a estar en el asunto porque Él ha dicho lo que tiene que ser. Y Él no cambia su palabra.
Es del principio esa y seguirá siendo esa hasta el final. Así que, entrando a esta bienaventuranza, el capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y ha habido mucho malentendido con los pobres de espíritu. Porque los pobres de espíritu, usted se da cuenta que cuando le preguntan a algunas personas, dice, ¿cómo está? Como Dios quiere. No. Dios quiere verte bien. Eso no es así. Eso no es pobreza de espíritu. Eso es desconocimiento de las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu son los que reconocen su propia impotencia para depender de las cosas de Dios, como es su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Es decir, que no recurren al intelecto del hombre, sino recurren al intelecto de la sabiduría de Dios para hacer las cosas. Permite tener un entendimiento de Dios para poder realizar las cosas. No impone su criterio, porque entonces interrumpe el plan de Dios, y la omnipotencia de Dios y la omnisciencia no se puede manifestar en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque con su intelecto, imponiendo los criterios, interrumpe lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios te deja que tú camines sobre tu intelecto hasta que tú entiendas que no es en tu fuerza, no es en tu autoridad y no es en tu poder. Es en su poder, en su inteligencia y su autoridad. Es decir, empiezas a entender la suficiencia de Dios para tu vida. Y eso, cuando tú lo analizas bien, es lo que él llama pobreza de espíritu, porque en tu debilidad se perfecciona su poder. Eso es lo que él quiere decir cuando hay pobreza de espíritu. No es que ¿cómo está? Yo estoy, pues, como Dios quiere. No, Dios no te quiere ver así. Eso de Dios no viene. Y eso no es pobreza de espíritu. Y eso no es humildad. ¿Sabes qué? Cuando te manifiestas así, lo que hay es una queja de por qué estás mal. Y en el fondo lo que hay es una rebelión, una pelea contra Dios. Analízate bien. ¿Por qué? Porque desconocen que lo que llama en su palabra pobreza de espíritu es reconocer la suficiencia de Dios en todo lo que tú tienes que hacer. Cuando tú reconoces que hay un Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo ve, omnipotente, que todo lo puede hacer, omnisciente, que conoce y puede hacer todo lo imposible posible, entonces tú entiendes que la suficiencia de Dios para todo lo que tienes que hacer es suficiente para ti. Dios no necesita que tú y yo le ayudemos a hacer algo. Él es suficiente para todo. Nosotros dañamos el plan de Dios añadiéndole o a veces dejando de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces dañamos las cosas. Porque Él es Dios. Él no necesita de tu intelecto, ni tu conocimiento, ni tu título, ni tu dinero, ni tu cajera, de nada. Él es Dios. Él es el dueño de todo. Y nosotros tenemos que tener humildad de espíritu, pobreza de espíritu para entender esa verdad. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en nosotros. Él puede obrar en nosotros. Y de esa manera la suficiencia de Dios en tu vida hace que el reino de los cielos se haga visible en el mundo natural. Entiende que lo sobrenatural va a ocurrir en lo natural de tu vida. O sea, señales, milagros, prodigios, acontecimientos a tu favor, todo momento van a estar ocurriendo de diferentes maneras porque tú has delegado en la suficiencia de Dios. Tú has creído en la suficiencia de Dios y has tenido pobreza de espíritu para entender eso. Lo contrario a pobreza de espíritu, para que usted pueda ver esto, es altivez, es orgullo. Es yo sé, yo hago, yo aprendí, me dijeron, esto es así. Ese es altivez. Cuando tú vas en la humildad del espíritu, tú permites que el Espíritu Santo te guíe. Eso es pobreza de espíritu. La gente entiende mal pobreza de espíritu. Y no es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque esto es una condición almática que tú no lo puedes ver con la traducción literal de lo que el mundo te ha enseñado. Tienes que entenderlo por la revelación de la palabra que está aquí adentro. ¿Para qué? Para que almáticamente tú puedas trabajar con lo que Dios te quiere dar. Porque Dios no trabaja con la imposición de tu criterio. Dios trabaja con la imposición de su criterio. Porque Él es Dios. Nosotros tenemos que aprender de Él y someternos a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Amén. La segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran, los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza, que es una parte de la constitución del reino, si usted lo analiza bien, Él no está hablando para una intercesión por las almas perdidas.
es aquellos que lloran porque aquellos que no conocen a Dios viven en la oscuridad, que es la mayor parte del mundo, por lo cual usted clama en el Espíritu, afligiéndose, para que el Espíritu interceda con gemidos indecibles en favor de las almas perdidas. Ayer estuvimos de 6 de la mañana corridos sin parar hasta las 6 de la tarde orando, decretando la palabra, predicando la palabra, intercediendo por la palabra, postrándonos con la palabra, completo esas 12 horas. ¿Para qué? Para precisamente esto que está hablando el Señor, interceder por las almas perdidas. Si algo le agrada a Dios es que nosotros hagamos ayuno y oración por las motivaciones del reino, no individuales, del reino. Eso es lo que le interesa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intercedemos por las motivaciones del reino, Él se encarga de todo lo que tú dejes de hacer. Busca maneras de poder ayudarte con las cosas que tengas que hacer y dejarte de hacer para que tú intercedas por lo que a Él le interesa que tú hagas. Y a Él le interesa todo lo que hacemos. No es que te descuida. No, Dios no es, Dios es un Dios de orden y perfecto. Mientras tú estás haciendo las cosas de Él, Él está haciendo las cosas tuyas. De diferente manera. Y cuando tú dejas de hacer la cosa, dices, ay, mira, se resolvió esto y tú no hiciste nada. Dios lo hizo. Porque Dios es así. Dios le agrada que tú camines en esa verdad. Quiere decir que esto es un acto presente por el dolor del mundo que se pierde, por el desconocimiento de la verdad de Dios en esas vidas. Y a Dios le interesa eso. Si algo le motiva a Dios es que tú camines en actividades para llevar el evangelio a otro sitio. Yo siempre le he dicho a ustedes que si el ministerio más cercano del corazón de Dios es las misiones, es llevarle alimento a la gente, es darle pan de vida a la gente, es sostener a los perdidos. ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo haces, Él va a tener que mover a otras personas para que lo haga. Y siempre Dios lo va a hacer. Cuando Dios te da la oportunidad de poder desarrollar un ministerio así, de llevarle comida, de llevarle alimentos, de darle de vestido, de llevarle la palabra, Dios le agrada tanto eso, que nosotros no podemos imaginar la fiesta que hay en el reino cada vez que hacemos algo así. No lo podemos imaginar. Él me ha dado la oportunidad a veces de ver por una ventanita, cuando estamos haciendo ciertas cosas. Una ventanita es un chispito. Y lo que yo veo me da tanta fuerza para seguirlo haciendo, que créame, es una batería, es un booster que me da como para 10 años la fuerza que me da eso. Créame, sí. ¿Por qué? Porque es algo que le agrada a Él de verdad. Lo aprecia, lo estima. Sí. ¿Y sabes qué me confirma? Las oposiciones que uno recibe para evitar que uno pueda hacer estas cosas. Porque uno sabe que está haciendo las cosas para el reino de Dios. Y cuando se levanta el enemigo, sabemos que es Dios en favor nuestro. Y ayer yo le explicaba que esas cosas se levantan para que pudiéramos ver que si no tuviéramos el aguijón detrás de nosotros, no nos movíamos a hacer las cosas porque nos acomodábamos y nos dormíamos. Pero cuando tenemos el aguijón, pues nos volvemos a orar, a ayunar, a buscar la palabra, a escudriñarla, a hacer lo que Él nos manda. Pero si no tuviéramos ese aguijón, nos dormíamos y no hacíamos nada porque nos sentíamos muy cómodos. Así que es necesario que esas cosas pasen también. Y Él lo dice en la palabra. O sea, que no nos sintamos mal cuando ocurren estas cosas, sino que entendamos que esto es parte del cumplido de la palabra de Dios. ¿Para qué Él nos dice esto? Pues para que no nos lastimemos, no nos defraudemos, sino que con denuedo todos los días estemos unidos unos a otros cada vez más. Porque a eso nos llamó Dios. Y ese comprender es parte de la constitución del reino almáticamente en nuestro ser. Así que el dolor por el pecado y lo que refleja el rechazo del Señor debe ser motivo de aflicción espiritual en nosotros para orar los unos por los otros. Dice, recibirán consolación. Dios mismo, y esto me lo dio hace 3 madrugadas atrás, me dijo, mi pueblo cuando gime en el espíritu y llora, yo enjugo cada lágrima y lo recojo en un cáliz que tiene el nombre de mi amado. O sea, de mi santo. Y ese tiene su nombre ahí. Y yo quiero decirte algo, mi siervo. Por cada lágrima que botas, yo pongo una por ti. Por ese pueblo que tú pastoreas. Y no me olvido de ellos. Porque me dices que si me olvidé de fulano, que si la finanza de aquel, que me prometiste aquello, yo no me olvido.
Yo estoy junto contigo en ese dolor. Y no te voy a fallar, me dice. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Él se acuerda el más mínimo detalle de tu necesidad. Que Él se acuerda de lo que tú necesitas y de lo que tú estás esperando. Pero Él tiene un tiempo y un proceso para cada cosa. Porque Él nos ama verdaderamente. Lo que pasa es que a veces nosotros en la naturaleza emotiva nos desesperamos. Pero tenemos que aprender que la Constitución del Reino establece un tiempo para cada cosa. Y que sin duda no tardará y llegará. Y cumplirá su propósito en nuestra vida. A veces oro porque hay gente enferma que estoy esperando la sanidad y a veces vienen gente de otro lado y se sanan de un cantazo. Y claro, uno se pregunta, pero ¿cómo es esto? Tú sabes, yo no sé lo que está pasando ahí, pero lo sanaste. Sin embargo, estoy orando para aquella distancia y todavía estoy esperando la sanidad. Y tú me dijiste que le iba a sanar. Y estoy esperando. Por eso yo lloraba. ¿Por qué? Porque uno se siente con los que le duelen y uno se goza con los que se gozan. Esa es la Constitución del Reino. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo que Él requiere y demanda, porque es lo que Él siente en su corazón. Y nosotros nos creemos sentir algo, no, el corazón del Padre es mucho más grande que eso. Y lo que Él siente por cada uno de nosotros es algo indescriptible. Cuando Él me dijo eso, ciertamente me consoló. Porque pude entender una vez más que la grandeza de su amor es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. El versículo 5 o número 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate que cuando nos habla de ser manso y que recibe la tierra por heredad, estos son los que son apacibles, los que son gentiles. No de gentil de la parte cultural, sino que son gentiles en el trato con las personas. Son amables, son afables. Esto es contrario a ser ostentoso, a lo que el puertorriqueño llama ser parado. Es todo lo contrario. No es una persona que le dijiste algo y ahí impulsivamente lo hizo. No, todo lo contrario. No es temperamental, no es gruñoso. Es una persona que sabe evaluar las cosas con calma, con plena certidumbre de fe y sabiduría. ¿Por qué? Porque hay mansedumbre para que el Espíritu pueda hablar por ti. El Espíritu pueda tomar tu corazón y hacer lo que es correcto. Y pueda hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Cuando somos impulsivos, no le damos tiempo a Dios para que pueda hacer las cosas y cometemos errores. Pero cuando somos mansos de corazón, Él puede obrar en nosotros para hacer siempre lo que es correcto. La prisa es madre de la desgracia siempre. Esto no implica que si alguien le pone algo contrario a la palabra, usted va a decir, bueno, pues está bien. No, a veces Dios toma en el espíritu de la gente y dice, no, esto está mal porque la palabra dice esto. Y te lo dice con certidumbre plena de fe y con clara evidencia de su palabra. Y lo puede decir de una forma un poquito más fuerte de la que estoy hablando. Y no es malo que lo haga, es necesario. Pero lo importante de esto es que usted mantenga siempre el temperamento correcto de humildad para que Dios pueda fluir en nuestra vida. Dios tiene una alta estima por los mansos, porque va a permitir que a través de las respuestas mansas Dios te posesione y te posicione. Posesionarte en el reino de los cielos a la diestra del Padre, como santos enriquecidos que somos, es lo que naturalmente como discípulos, hijos de Dios, es lo que somos espiritualmente. Pero a veces Él nos posesiona ya en esa posición espiritual y nosotros la dañamos acá con el intelecto y nos saca de la posición que nos quiere poner acá porque hemos rodado la posesión a no ser almáticamente lo que Dios quiere que hagamos. O sea, cuando usamos el intelecto y decimos, no, porque yo sé que esto es así y esto se hace de esta manera porque yo lo aprendí así y yo lo estudié así y sabemos que es así, y tú te empeñas en volver a hacer eso sin tener la mansedumbre para la sabiduría de Dios, entonces Dios que te posicionó a la diestra del Padre en lugares celestiales juntamente con Cristo,
donde Él intercede en favor de nosotros al Padre, no puede trabajar con nosotros porque la posición que te puso en la vida terrenal no habló de la posesión a nivel espiritual. Cuando estamos posesionados a nivel espiritual a la diestra del Padre, como dice el libro de Efesios, y ejecutamos almáticamente, no con mansedumbre, sino con agresividad, con gruñonería, con falta de respeto, entonces Dios no te puede dejar posesionado a la diestra del Padre, porque de parte de Dios no baja la posición que tú estás asumiendo. ¿Me hago explicar? Entonces Dios lo que hace es que te deja quieto ahí, hasta que tú aprendas que con mansedumbre es que se hacen las cosas. Porque Dios no está en el acto agresivo de gruñonería, de discusión, de pelea, de contienda. Él no está en eso. No le agrada eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué esto es así? Porque los mansos permiten que la fortaleza de Dios, que es nuestra debilidad, se manifieste como una fortaleza. Entonces, la humildad y la autodisciplina tiene que ser un acto continuo en nuestra vida, practicado, para que verdaderamente podamos ser mansos y humildes de corazón. No hay de otra. Si no practicamos esto como una disciplina autoimpuesta a nosotros por amor a su nombre, no vamos nunca a tener humildad de corazón ni sencillez. Todo lo contrario, vamos a querer imponerle al hermano lo que nosotros creemos que es correcto, lo vamos a estar criticando y lo vamos a estar señalando. Y de Dios no viene. Porque cuando señalamos, criticamos, estamos imponiendo un criterio intelectual que no viene de parte de Dios. Porque Dios no depende de tu intelecto ni de lo que tú has pensado que es correcto hacer, porque Él hace como Él quiere. Él es sobrenaturalmente poderoso para hacer como Él quiere. Él es soberano. Entonces no va a funcionar el intelecto humano para funcionar como el hombre quiere hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en el hombre, no el hombre se glorifica en Dios. Y hay que entender eso bien claro. Donde viene el error es la gente que acostumbra a hacer las cosas como Dios siempre las hace y entonces quiere imponer ese criterio porque Dios siempre lo hace así. No, Dios no hace dos cosas iguales. Yo siempre se lo he dicho a ustedes. Si Él hiciera dos cosas iguales, pues nos acostumbramos a rutina y Él no está en la rutina. Él no está en los rituales. Él no está en las costumbres religiosas. Él es libre para hacer como Él quiere. ¿Te das cuenta? Y tenemos que entender que esa es la forma de proceder de nosotros con Él. Porque esa es parte de la constitución del reino almático en nuestro ser. El reino de Dios en su constitución es invisible al mundo, pero se hace visible a través de nosotros cuando se constituye en nuestra alma. Porque tú y yo somos los agentes de cambio sobre la faz de la tierra para que podamos formar el carácter de Cristo y ayudar a otros que se forme el carácter de Cristo. Por lo tanto, lo que hacemos visible a Cristo sobre la faz de la tierra, somos nosotros los que llevamos la constitución del reino. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Cada vez que tú y yo nos salimos de la palabra a hacer algo que va contra la constitución del reino, no estamos hablando de Dios. Y si de Dios no estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? Del enemigo. Y si no estás representando a Dios, ¿quién estás representando? Al enemigo. ¿Te das cuenta? Porque la constitución es algo que te constituye, te estructura, te hace reconocer de valor, te identifica con lo que tú eres. Y si te identifica con lo que tú eres, tienes que parecerte al Padre. ¿Te das cuenta? Y cada vez que nos salimos de ahí, no estamos en la constitución del Padre. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de qué constitución yo estoy hablando? Él no está amarrando con esto porque Él quiere una limpieza almática a nuestro ser para bendecirnos completamente. Amén. Yo sé que es duro, pero bueno, hay que hacerlo. Él lo quiere, así lo hacemos. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjate que el hambre que habla aquí no es el hambre de comida, sino es el hambre espiritual en la búsqueda de hacer lo que Él le agrada, en la búsqueda de tener una relación íntima con Dios, en la búsqueda de tú buscarle y decirle, Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga esto? ¿Cómo tú quieres que yo haga lo otro? ¿Qué decisión tú quieres que tome aquí? Yo siempre le digo a la fémina, póngase frente al espejo y diga, Señor, estoy bien vestida para ti.
Está bien que le pregunte a su esposo, eso es bueno. Pero lo primero que debe preguntarle, ¿estoy bien vestida para ti, Señor? ¿Me veo bien para ti? Eso es algo que es rendirle cuentas a Él de la forma en que tú te vistes. Quiere decir que tú quieres que tu vida sea acoplada, agradable a Él. Y no lo practicamos, pero deberíamos de empezarlo a practicar porque es parte de la constitución del reino cuando tenemos hambre de Él. Cuando tenemos hambre de Él, lo consultamos todo con Él. Y esto no es religiosidad, hermano. Es una relación íntima con Dios que debemos de tener todos. Fíjese que cuando Él nos está hablando de justicia aquí, hambre y sed de justicia, la justicia nos está hablando de la honradez, nos está hablando de la integridad y la rectitud en la sociedad. Por lo tanto, cuando te habla de honradez, integridad y rectitud dentro de la sociedad, te está hablando de una santidad práctica en la iglesia y en todo lo que tienes que hacer. Esa santidad que te aparta del mundo, de las cosas del mundo para hacerlas correctas, viene dado por la honradez, la integridad y la rectitud en las cosas que hemos estado hablando en todos estos días. ¿Cuánta gente va al supermercado y le dan, usted paga con un billete de 10 y de vuelta le viene un billete de 20? Dice, adiós, mira, Dios me bendijo con 10 pesos más y me regaló la compra. Y tú dices, qué bueno. No lo vayas a creer, eso es un gancho para ver si en ti hay rectitud y honradez. Y si tú caes en eso, ¿sabes qué? Vas a maldecir tu finanza. Pero si tú tienes un alma limpia, te dices, no, espérate. No, perdóname, mira, yo te di un billete de 10, me diste un billete de 20. ¡Ay, no me di cuenta! Claro, porque el enemigo usa eso para maldecir tu vida. Por decirle un ejemplo. Si tú eres sabio, si tú eres honrado, si tú eres recto, entonces practica la santidad y vienes, no, mira, chequéate, te descuadraste porque me diste dinero de más. ¿Qué va a pasar? Que la rectitud va a ser la bendición para tu vida. Esa rectitud la tenemos que practicar en todos los sentidos de la vida. Por eso tenemos que ser honestos, transparentes y que actuemos conforme a la palabra de Dios en todo momento que está constituida en esta constitución. En todo momento y en todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ser así obligatoriamente. Si no es así, vamos a ser malditos. Y la bendición de Dios no va a bajar. Fíjate que Él habla de sed. De sed que nada en la tierra puede saciar. Solamente la puede saciar con Cristo. ¿Por qué? Porque es una sed almática, es una sed espiritual, es una sed para tú llevar una relación armónica y perfecta con Él. Pero que tú vas a permitirla plasmarla en tu alma para que tengas paz y gozo en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque has sido íntegro de corazón, has sido íntegro en todo lo que haces. Y eso te ayuda a ti almáticamente a estar bien en la relación con Él. Entonces Él hace que descienda sobre ti la paz y el gozo. Por lo tanto, cuando practicamos hambre y sed de justicia, los valores morales y las normas de conducta son siempre correctos donde quiera que tú vayas. Muy importante esto, muy importante, porque esto habla del testimonio del creyente. No es algo que te digan, no, es que a mí me dijeron, no, que tú lo vives y lo practicas y fuera de cualquier duda razonable, se tiene que ver. Se tiene que ver, porque el propósito es que lo que tú hagas y quien tú eres y lo que tú hables y digas esté plasmado en esta constitución. Porque eres limpio de alma, eres limpio de corazón. Hay pureza e integridad, hay honradez, hay rectitud. Necesariamente tiene que haberla. Si esa constitución del reino viene de un discípulo del Padre. Porque el Hijo tiene que parecerse al Padre. Si no, no es hijo. Amén. Versículo 7 de bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjate que la misericordia que te está hablando aquí es ser activamente compasivos con los otros. Es que nosotros podamos ser compasivos, y el ser compasivo muchas veces es refrenarse de castigar a alguien que te ofende, para que sea Dios quien determine lo que haya que hacer.
Tú puedes decir, no, pero es que yo tengo razón y voy a aplastar por encima y le voy a probar que tengo razón y voy a hacer esto, aquello y lo otro para que no tenga ninguna duda que tengo razón. No, no, Dios no te llama a eso. Dios te llama a que con mansedumbre seas compasivo, que aunque dejes ver la verdad, tengas paciencia, tengas paz, como Jesús la tuvo con nosotros cuando estábamos en el mundo. De la misma manera que Él la tuvo con nosotros cuando no conocíamos esto que estamos hablando y nos trajo de las tinieblas a la luz, también nosotros seamos compasivos de la igual manera con otros que están todavía en la tiniebla. Es lo que Él quiere. No porque tengas razón vas a aplastar a algo o faltarle respeto o gritarle o dar puño, patada, bofetada, qué sé yo, lo que hace la gente para demostrar que tienes razón. No, Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a castigar al ofensor. No es que si sacan un arma te tienes que defender, obviamente, porque es contra tu vida. Pero no es que por cosas que tú puedes evitar actúes agresivamente. No, tranquilo. Y entonces, eso es lo que hace que la constitución del reino se plasme en tu vida y puedas ser compasivo, como Jesús lo ha ido haciendo con cada uno de nosotros. Jesús ha sido compasivo, ¿o no ha sido compasivo con cada uno de nosotros? Lo ha sido, porque imperfectos somos. Otras veces, pues obviamente, el ser compasivo implica actuar conforme al Espíritu Santo, cuando hay la guianza de parte de Dios para lo que tiene que hacer. Pero ser compasivo implica algo más profundo todavía. Ser compasivo es ayudar a otros necesitados que no pueden valerse por sí mismos. Ser compasivo es determinar ayudar a aquellos que no tienen medios para sustentarse, para darle comida, para darle ropa, para darle albergue, para sustentarlo económicamente en una situación X o Y. Eso es ser compasivo y misericordioso. Porque es lo mismo que Él ha hecho toda la vida con cada uno de nosotros. Fíjese si fue compasivo que cuando empezamos a explicar este tema hoy, yo les traje la ley mosaica y se la expliqué. Y después le dije, estamos viviendo bajo la gracia. Quiere decir que Dios envió a Jesús por compasión y misericordia a nosotros para que fuera el sustituto del pecado. ¿Tú quieres mayor compasión y misericordia que esa? Cimentado en el perfecto y eterno amor para con cada uno de nosotros. Eso es grande. Cuando tú analizas bien eso, tú dices, wow, esto sí es grande. La compasión que Él mostró y la misericordia cuando envió a Jesús por nosotros es la expresión de amor más grande que yo pueda recibir en mi vida. Cuando te das cuenta de eso, dices, wow, pero ¿cómo es esto? ¿Y cómo yo puedo actuar entonces así? No, porque no tengo la constitución del reino. Necesito limpiarme almáticamente. Necesito entender lo que es esto. Necesito vivir por esto. Necesito orar por esto. Necesito ser limpio. Porque la constitución del reino te limpia y te prepara para hacer la buena obra que Él te quiere llamar a hacer. Finalmente, cuando analizas bien, la misericordia es un don gratuito de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Por qué es un don gratuito? Porque es la constitución de su corazón, del corazón del Padre, que se instala en nuestro corazón. Y como nosotros somos hijos, nuestro corazón se va a parecer al corazón del Padre. Por eso cuando gimimos en el Espíritu para las almas perdidas, lo hacemos dependiendo del corazón del Padre en nuestro corazón. Y eso es agradable a Él. A Él le agrada que sea así. Por lo tanto, si das misericordia, misericordia obtendremos al final del juicio. Todos vamos a tener un juicio y el libro de la vida se va a abrir. Y si hemos dado misericordia, obtendremos misericordia. Porque con la misma vara que midas, con la misma vara serás medido. Por lo tanto, si nosotros aplicamos misericordia en nuestra vida, en todo lo que enfrentemos, cuando llegue el juicio final, que no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que será, misericordia obtendremos. Necesariamente obtendremos misericordia. Lo dice la palabra. El versículo 8 de la bienaventuranza dice, bienaventurados los limpios de corazón, son los que recibirán la certidumbre de que verán
a Dios. O sea, esto es importantísimo, porque cuando tenemos limpieza de corazón, Él nos está hablando de las limpiezas del alma. Y en el alma radica la mente, radica la voluntad, radican las emociones. Es la parte inconsciente de nuestra curva de personalidad que determinará tus pensamientos. Cuando habla de corazón limpio, habla de motivaciones puras. Que todo lo que tú hagas tenga limpieza en la motivación. Es decir, no tengas agendas ocultas detrás de lo que tú haces. Y esto es importante, porque hay gente que hace amistad con otra para venderle a lo mejor una propiedad que no sirve y se la vende como que es muy buena. Por decir un ejemplo. O venderle un carro que dice, mira qué bonito está, brillosito y bien bonito, y el carro está podrido por debajo y no sirve la transmisión, pero le echó un reglón de eso para tirárselo y pruébalo que está bueno. Motivaciones equivocadas. Motivaciones engañosas. Hay gente que lo hace. Y hay gente en la iglesia que hace esas cosas. Es triste. Es triste. ¿Por qué? Porque no se olvidan que hay un librito que lo escribe todo y que te lo van a abrir cuando llegue allá arriba y te van a decir, mira lo que tú hiciste. Y serás juzgado por eso. ¿Por qué? Porque tiene motivaciones impuras. Tiene motivaciones de sacarle el dinero al amigo o al compañero o a la persona. Y eso a Dios no le agrada. Porque eso se llama robo. Donde quiera eso es robo. Es un engaño. Y de parte de Dios no viene. Esto nos habla también de corazones limpios. Nos habla de pensamientos puros. Cuando tú miras una persona. Cuando el hombre mira a una persona y mira a una mujer con respeto. Hay un pensamiento puro. Pero cuando la desviste con la vista, hay un pensamiento impuro. Igualmente pasa con las mujeres y los hombres. De los dos lados pasa igual. Tenemos que aprender que la pureza del pensamiento es parte de la constitución del reino. El adulterio se origina en la mente de la gente. Y hay gente que dice, no, porque yo no me acosté con ella, no adulteré, pero adulteraste en la mente. Porque la deseaste y era mujer de otro. Eso es impureza de corazón. Eso no es un pensamiento santo. Eso no es un pensamiento puro. Es un pensamiento criminal espiritual. ¿Y por qué digo criminal espiritual? Porque te va a llevar al pecado y a la muerte. Por eso digo que es criminal espiritual. Y comienza así. Cuando ese pensamiento se perpetúa, termina ejecutándose. Pablo dice que hace nido en la cabeza hasta que se ejecuta el pensamiento. O sea que el pensamiento del pecado entra por nuestros ojos, por la codicia de tener lo que no tiene. Y eso te lleva a equivocarte para que ejecutes el pecado y te lleva a muerte espiritual, que es separación de Dios. Es importante que lo entendamos, que nuestros pensamientos tienen que ser santos, tienen que ser puros. Inmediatamente que entre el pensamiento, Señor, te lo entrego. Perdóname, me arrepiento. Y empezar a entrar en alabanza para que ese pensamiento desaparezca. Por eso es que la pornografía a través del internet ha cogido tanto auge. Y ha dañado y ha sucumbido la juventud tras la pornografía. Porque la pornografía tiene la capacidad de presentarte el retrato y ese retrato está 90 días en tu mente grabado ahí. Y ese pensamiento te fuetea todo el día y te hace caer. Por eso es el problema grande que tenemos con la internet. Y como yo le digo a la gente, tenemos que usar esas redes sociales de internet para producir la imagen de Cristo. Porque de la misma forma que el enemigo lo usa para dañar, nosotros vamos a usarla para edificar y construir. Sí, Señor, déselo fuerte y la gloria para el Señor. Esta iglesia tiene una estación de internet. Así de pequeño como somos, tiene una estación de internet y transmitimos 24 horas mensajes educativos y edificantes para la familia, para los jóvenes y para todas las edades. Y los siervos de aquí de la casa pagan los gastos de ese internet. Sí. Fíjese lo importante que es usar las redes sociales para que Dios sea glorificado. Porque si nosotros nos dormimos, que ellos sigan dominando la internet haciendo las cosas, pues entonces no contrarrestamos la maldad que está operando. Por eso hicimos el internet.
Dios nos llamó a hacer el internet, no fuimos nosotros. Él nos llamó. Y lo estamos haciendo con éxito. Tenemos muchas dificultades porque quieren cortar la señal, de momento se frisa, de momento desaparece, de momento se dañan los monitores, de momento los micrófonos, pero seguimos para adelante. ¿Por qué? Porque lo que sale es contra el enemigo. Y tenemos que seguir dando la batalla. Cuando nos habla de conciencia limpia, bienaventurados los limpios de corazón, podíamos estar hablando varias predicaciones de una conciencia limpia. Una conciencia limpia, por resumirlo así, es todo aquello que tú puedas hacer que le agrade a Dios. ¿Qué va a pasar cuando actuamos de la manera de un corazón limpio? Que el corazón limpio permite que puedas recibir la revelación de Dios pura en el propio entendimiento de Dios, no de tu mente. Y esto es importante porque cada uno de nosotros, cuando Dios nos llama a hacer X o Y cosas, empezamos a pensar, ¿será posible? ¿Este es Dios? Soy yo. Pero es que Él me dijo, Él me dijo que orara porque no tiene mano, pero me dice que ore porque tenga mano. ¿Cómo es esto? Y empiezas a cuestionarte. ¿Por qué? Porque no tienes un corazón limpio que te permite entender que el que te mandó es el que te va a respaldar en lo que tú digas y hagas. Cuando tú tienes un corazón limpio, tienes una conciencia limpia, no tienes problema en decretar la palabra sin miedo para que sea hecho. Pero aún más, cuando tú tienes una conciencia limpia por un corazón puro, te permites recibir el milagro. Porque el complejo de culpa que te acuartela para que no lo recibas, desaparece de tu vida. Siempre me acuerdo en una ocasión, el Señor me levantó como a las 10 de la noche y me llevó a un hospital. Y le cuento esto, a los discípulos le conté el otro día algo similar. Y yo llego al hospital allí de San Pablo y le digo a la muchacha, mira, yo no tengo placa de Capayán, yo soy pastor y soy médico, pero yo necesito que tú me dejes pasar al cuarto 210. Pero, ¿por qué? Porque yo vengo de parte de Dios. Y ella me miró y me dice, yo soy creyente también. Gloria a Dios. Pues déjame pasar. Sí, ve. Yo voy para allá, pasa usted para allá. Porque a esa hora no hay visita. Y yo no soy el médico de ninguna de las dos personas. O sea que no tenía derecho a estar ahí. Y cuando llego allá, las dos personas estaban despiertas porque el Señor los inquieta. Y había una señora que le iban a amputar unos dedos de una mano. Y había otra que estaba allí con cáncer. La de la amputación era diabética. Esa fue la que el Señor me llamó. Y le digo, ¿usted es fulana? Sí, yo soy. Hoy el Señor le va a dar la sanidad que usted le está pidiendo. Me dice, no, si viene ahora, que se quede con ella. Así. Y yo me quedé cortado. Y dije, ¿cómo es? Sí, no. Me hizo así, con los dedos todos negros así. Y yo digo, wow, Señor, pero es posible que tú me hayas levantado. Ok, no hay problema. Cuando voy saliendo para verte, mira, declárale ese cáncer que se vaya afuera en el nombre de Jesús. Y abro la puerta y la señora así drogada con la morfina. Mire, hoy, Señor, la va a sanar. ¿Usted puede creer que? Claro que lo creo. ¡Fua! Recibió la sanidad y sonó los monitores y 20 cosas allí. Fíjate cómo es Dios. ¿Qué pasó ahí? Esto que estamos hablando. Es esto que estamos hablando. Corazones limpios. Te quita el complejo de culpa y te hace acreedor de las bienaventuranzas. Esto es lo que está hablando él aquí. Porque esa es la constitución del reino. Esa es su palabra. Y la gente tiene que conocer su palabra para que sean bendecidos. ¿Se da cuenta cómo trabaja esto? Versículo 9 de la bienaventuranza dice, bienvenidos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate que los pacificadores llamados hijos de Dios son los que activamente buscan la paz. ¿Cómo se produce esto? Esto se produce porque hay un deseo genuino de no venganza, de no desquite, de no pagar con la misma moneda lo que te han hecho. Esto hace que seas un pacificador. ¿Por qué? Porque cuando tú estás constituido en la constitución del reino, hay una cosa muy importante. Es que empiezas a ver las cosas desde la óptica del trono de Dios. Como yo siempre le digo a ustedes, no mires lo que te hace la persona, sino entiende que lo que te está haciendo es lo que está operando dentro de la persona. No cojas coraje con la persona. No te desquites con fulano, sutano, mengano, perencejo. No. Entiende
que lo que está operando en la persona es lo que te hizo que te hiciera lo que te hizo. Que te disgustó, que te molestó, que te traicionó, lo que sea. Pero no mires la persona. Mira que lo que está dentro de la persona es una partícula del enemigo que está siendo operada la persona contra ti. Que está estableciendo dudas, críticas, lo que sea. Pero no mires que es la persona. Entiende desde la óptica de Dios, mira desde el trono de Dios, que lo que está haciendo la persona es porque no entiende la constitución del reino. Y eso pasa mucho en las iglesias. Cuando el hermano se levanta contra el hermano, cuando la hermana se levanta a maldecir al otro, cuando aquel dice, no, porque aquel es un traicionero, no, porque aquel es esto, aquello, lo otro, empieza la crítica. Es esto. Y tú tienes que mirar esto desde la constitución del reino en tu ser interior para que almáticamente te sea revelado lo que está operando en esa persona. Y entonces puedas no tener deseos de venganza, no tener deseos de pelear, no tener deseos de desquite, sino que Dios sea el que intervenga. Él pelea la batalla por ti y Él sabe cómo tratar con la persona. Él sabe qué hacer para que las cosas se aclaren. Él sabe qué hacer para que no haya esa opinión contraria a ti. Pero tú no te tienes que desquitar. Porque entonces no estás mirando las cosas desde la óptica del reino. Estás mirando la óptica desde el ojo terrenal del hombre. Y el hombre de por sí carnal es vengativo. Y no puede serlo. ¿Por qué? Porque usted está constituido de otra materia que se llama la constitución del reino. Eso no es que si le pillan un callo usted se quede pillado ahí. No, te saca el pie rápido. Dice, oye, me dolió. Claro. Y corrija. Pero no va a decir, me pisaste un callo, ahora te voy a pisar el otro a ti. Eso no es. Eso no es. ¿Por qué? Porque eso de Dios no proviene. Estaría usted pagando mal con mal. Y mal jamás nunca se paga con mal, sino con bien. O Él no nos llama a nosotros a orar por nuestros enemigos. ¿Sabe por qué Él nos llama a orar por nuestros enemigos? Porque Él conoce lo que está pasando al lado de allá, que tú no lo conoces y no entiendes, pero Dios todo lo sabe. Y como hemos creído en la suficiencia de Dios, en su omnipotencia, omnisciencia, omnisapiencia, tenemos que delegar en Él para que Él haga en la forma que Él quiere, en el tiempo que Él quiere y como Él quiera. Es entender esto. ¿Por qué? Tú vas a poderlo entender. Porque estamos constituidos de algo que se llama constitución del reino. Y es importante que lo practiquemos todos los días. Fíjese que Él habla de los pacificadores. Serán llamados hijos de Dios. Cuando tú miras las cosas desde la óptica de Dios, desde el trono de Dios, va a venir sobre tu vida una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. O sea, no vas a permitir que las circunstancias del mundo te puedan agobiar, te puedan ahogar, te puedan causar ansiedades, depresiones, frustraciones, miedos, temores. No va a pasar. ¿Por qué? Porque al ver las cosas desde la óptica de Dios, ya tú sabes lo que Dios va a hacer y Él te permite saber lo que va a suceder conforme a la voluntad de Él. Y tú actúas conforme a su voluntad y las cosas ocurren como Él quiere que ocurran. Por lo tanto, esa paz que tú tienes viene como algo que es sobrenatural porque el hombre en su humanidad no va a entender esa paz. Pero como tú has visto lo que Dios te ha mostrado, tú puedes descansar y confiadamente vivir en Él para que Él haga el querer como era hacer en la vida de la gente. Porque estás mirando las cosas desde el punto de vista de la óptica de Dios. Y ya entonces, aquello que te causaba miedo, aquello que te causaba angustia, pesares, etcétera, 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 ya no tiene parte ni suerte contigo. Porque tú has visto lo que Dios hace y Él te dijo, descansa en mí y yo haré provisión. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano va a venir sobre tu vida. Entonces, aquello que te causaba ansiedad y angustia mental y emotiva, no tiene parte ni suerte contigo. Porque se instala una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la constitución del reino para el creyente. El versículo 10 nos habla, bienvenidos los que padecen de persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10. La persecución del creyente no viene por sus malas acciones, viene por causa de la justicia. Y la justicia es Dios en la vida del creyente. La justicia de Dios te hace recto
en el mundo y esto va a chocar obviamente con las cosas torcidas del mundo. Por lo tanto, lo recto de Dios va a chocar con lo torcido del mundo. Cuando usted llega a un sitio y a veces a usted le cae mal a la gente y usted dice, pero es que yo no le he hecho nada a esa persona y mira cómo me contesta. Yo no le he mirado mal y dice que lo miré mal. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque lo torcido del mundo choca con lo recto de Dios. La justicia es Dios en su vida y la brillantez que alumbra lo torcido molesta al que está torcido. Y choca con lo que está torcido. ¿Por qué? Porque lo que está en el mundo está distorsionado y torcido y cuando usted es recto porque hay pureza e integridad de espíritu y la persona está contaminada, usted le cae mal automáticamente. Si me molesta esa persona, ¿y por qué? No lo sé. Pues sí, tú le caes mal porque lo que está en ella es antagónico a lo que Dios ha puesto en tu vida. Y espiritualmente, cuando ve la Constitución, la misma persona le desagrada y no sabe por qué tú le desagradas. Y empieza a justificar con disparate y habla cosas que no son. Pero no entiende por qué tú le desagradas. Porque obviamente la persona no sabe que está contaminada. Pero tú tienes que entender que lo torcido se enderezará con lo recto, con amor e intercesión. Por eso el grupo de intercesión en la iglesia es muy importante. Porque el intercesor hace que lo torcido se enderece. Por eso es un grupo atacado. Lo torcido se endereza a causa de la unción. La palabra dice, el yugo se quebranta a causa de la unción. Los cerrojos se rompen y las puertas se abren. Libertad, apertura de la cárcel a los afligidos de Sión. Usted y yo somos Sión. Y eso significa que cuando tienes el Espíritu Santo full blast, aquello que es torcido va a chocar contigo. Aquello que tú dices, pero ¿cómo es posible que...? Y lo cuestionan. Sí, muchos procederes lo cuestionan porque están un poquito torcidos y no entienden todavía. Pero ¿sabes qué? Dios nos llamó a amarlo. Para que ellos también disfruten de lo que nos ha dado Dios a nosotros. No a criticarlo, no a hablar mal, no a señalarlo, sino a amarlo. Y Dios se encargará de lo que tiene que hacer. Porque Dios es perfecto. Y a Dios no se le escapa una. Tú puedes ir al trono de la gracia en oportuno socorro y confiadamente orarle a Él y Él hará. Pero no tomes acción por ti. Ni porque tengas razón, ni porque tengas el Espíritu Santo, ni porque vivas por la palabra. No tomes acción. Porque la Constitución del reino dice que de Él es la justicia, Él es la venganza y Él pagará. No podemos hacer lo otro. No nos es permitido y no debe estar en nuestro corazón. Porque nos ensucia nuestra mente y nuestro corazón. Y no podemos permitirlo. ¿Qué va a pasar cuando eres justo? Tu integridad automáticamente va a juzgar y a condenar el mundo. Porque lo recto denuncia la injusticia. Por eso tú y yo, cuando llegamos a ciertos sitios, no caemos bien. Y como yo le digo, pues no somos un billete de 100 que le gusta a todo el mundo, obviamente. Pero sí tenemos el amor para aquel que no comprende y que quiere ser injusto con nosotros, pueda ver la justicia de Dios en su vida. ¿Cómo? A través de la compasión, de la misericordia, del amor que le mostramos, porque las bienaventuranzas están constituidas en nuestra parte almática. Y lo que va a salir va a ser conforme a la constitución del reino para que otros sean bendecidos. Es lo que Dios quiere que hagamos. De esa materia quiere que seamos constituidos. Porque lo recto de tu vida denunciará lo torcido del mundo. ¿Eso es? Y la última bienaventuranza. Porque el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda cosa de mal contra vosotros, mintiendo. Mire, escucha esto bien, iglesia, ungida por el Señor. La lealtad de Cristo hace que el enemigo use personas para ir contra lo que Dios quiere que te manda hacer. Siempre que tú vas a hacer algo que Dios te manda hacer, el enemigo se va a levantar para criticar, para hablar, lo que sea. Espéralo. Cada vez que nosotros vamos a una campaña afuera,
sobre todo en campañas grandes, el enemigo se levanta con mentiras, con vituperio, con 20 cosas. La última vez que yo vine a Osana, de Panamá, en el mismo aeropuerto, pasaron un montón de cosas allí que yo digo, wow, Señor, pero ¿qué es lo que está sucediendo? En la penúltima vez, cuando vine con Wanda, con mi esposa. Mire, si el enemigo se levanta, que incluso trajo una fruta sin darse cuenta a mi esposa, ilegalmente en la cartera. Y yo le digo, mira, chequeate toda la fruta. Y Wanda me dice, sí, yo no traje nada. Y cuando estoy frente a migración, abre para sacar el pasaporte, había una manzana. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre eso? Me dijo, mira, yo no sé cómo se llegó ahí. Yo, pero tú la tienes que haber echado porque esa es tu cartera. Y yo le digo, hazme un favor, aunque te vea aquí todo el mundo, vete y bótale ese zafacón. Y si te preguntas, dile que la traiste inconscientemente. ¿Sabe qué conllevaba eso? Una multa de agricultura y detenernos ahí presos hasta que eso se aclarara. Y examinaran esa fruta y dijeran que no tenía nada. Y después la multa. ¿Quién usted cree que hizo eso? El enemigo. Otra cosa que sucedió en ese viaje fue, nosotros no vemos televisión, ni alquilamos televisión cuando estamos en el hotel. Primero que uno no tiene tiempo porque uno va a llorar y hacer lo que Dios le manda. Y apareció un ticket de haber pedido un canal de televisión pornográfico. Y cuando yo vengo a firmar la cuenta, que me lo pagó la otra iglesia, yo le digo, mira, pero, ¿y estos $56 que están aquí? Pues usted lo pidió. ¿Tiene su número de tarjeta? Y yo, no, tú estás equivocada. ¿Dónde está esa autorización para yo pedir eso? Y la muchacha viene y me dice, ay, pues, se lo habrá puesto otra persona ahí. Y yo digo, no, quítame eso de ahí. Yo no voy a autorizar que paguen eso y yo no he pedido eso. Y yo estoy con mi esposa aquí. ¿Cómo yo voy a pedir una cosa estando aquí con mi esposa y viniendo a hacer lo que Dios me mandó? Me dice, no, la verdad es que, y llamé al gerente y le formé un revolú allí, en los Trimangos. Y le dije, no, tú me quitas eso de aquí y tú me haces una factura nueva, porque esto habla de mí. Y tuve que pararme, gracias a Dios que tenía tiempo para salir, llegar a tiempo al aeropuerto, para que quitara esa factura de mi nombre. Eso es obra del maligno. Y después con una mera excusa de que no, alguien lo puso ahí, se tapó todo el mundo. No eran los 56 pesos, es lo que habla eso de mí. Porque cuando venga el administrador de la iglesia que va a pagar eso, va a mirar eso y mira esto. Y ese es el hombre que nos estuvo ministrando todo el fin de semana. ¿Cómo es esto? Por eso uno tiene que ver siempre las facturas. Porque usted no sabe qué gancho el enemigo quiere poner para deshonrarte, para hablar mal de ti. ¿Por qué él hace eso? Porque cuando tú eres leal a Cristo, el enemigo tratará siempre de impedir que tú cumples el mandato de Dios, que va a ser a través de ti. Y por último quiero traerle esto. Si estamos constituidos de esta constitución del reino, tenemos herencia en los cielos. Quiero que adoración vaya pasando. Y quiero que pasemos a Primera de Pedro, capítulo 6, 4. Primera de Pedro, 4, aquí está. Dice, para una herencia, dice, bendito el Dios, y el 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tú y yo hemos resucitado. No, está bien, porque estoy leyendo el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y el 5 le voy a leer también. Ahí nos ubicamos, amén. Ahí despertamos. Dice, leo ahí otra vez. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de los muertos. Y el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de los cielos para nosotros. Inmarcesible quiere decir que no se mancha. Alaba, que no se mancha. Y el 5 dice, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros. Alaba. Fíjate que Dios nos está hablando de que esa herencia inmarcesible, sin mancha, está preparada para estos tiempos. Son los tiempos postreros. Y va a depender de que vivamos la constitución de reino almáticamente para que esa herencia incorruptible seamos dueños de ella. No está hablando de la salvación, hermano. No está hablando de que cuando venga ese rapto vamos a estar preparados para esa herencia incorruptible sea recibida en las nubes juntamente con Él. ¿Por qué? Porque la iglesia neotestamentaria está viviendo bajo la gracia. Ya no está bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso nos hace acreedores de una herencia incorruptible, de una herencia de bendición y vida eterna. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar, porque sea instalada lo que falte por instalar de esta constitución de reino en nuestra alma. Sí, Señor. Voy a orar y cuando le diga ponga las manos así para que reciba lo que Dios tenga que poner en usted. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana he traído palabra que tú me has dado. Tú sabes la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y tú eres el que haces como el hacer en nuestra vida. Tú eres el complemento y la esencia de vida en nosotros. Hoy nosotros hemos declarado que sin ti no somos nada. Y hemos declarado que somos mansos y humildes de corazón para recibir, Señor, lo que tú nos quieras dar. Porque sabemos que tus designios para con cada uno de nosotros son buenos, agradables y perfectos. Y hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser para recibir. Ponga las manos así como que va a recibir. Y reciban el Espíritu. Para recibir, Señor, todo lo que tú nos quieras dar. Para que la constitución del reino sea establecido almáticamente en todo nuestro ser. Porque hemos reconocido que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Adoramos al Rey de Reyes y si hay alguien que necesita oración por alguna situación, aquí estamos para servirle. Déselo fuerte que es para el Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Sigamos adorando, vamos a adorar y recogemos las ofrendas mientras tanto. Deje que el Espíritu Santo siga trabajando con las vidas. Sí, Señor. Traeremos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor cada vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
daré lo mejor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Le damos gracias al Señor en esta mañana por poder estar reunidos aquí en el nombre de Jesús. Y le damos gracias, Padre, por esta palabra, la bienaventuranza, que la podamos llevar por obra, Señor, para la gloria y honra de su nombre. Y le damos gracias, Padre Santo, mi Dios amado, por estos diezmos y estas ofrendas. Extiendan sus manos hacia acá, por favor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que son, mi Dios amado, para el crecimiento de tu reino, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, que hemos depositado aquí, Padre Santo, diezmos y ofrendas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque son usadas sabiamente, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, para llevar tu palabra al mundo entero, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Siéntense un segundito, denle un aplauso, claro que sí. Nos gozamos con lo que Dios hace. Quiero saludar por aquí unas visitas que tenemos. Tenemos a Michelle Estela. Michelle, mírala ahí. Qué bueno verte, Dios te bendiga. Aquí estamos para servirte, Michelle. Ayúdenla ahí, por favor. Tenemos a José Luis Alvarado, míralo allá. Ese hombre que está ahí, buen amigo de la casa. Siervo del Señor, servidor, tremendo. Gracias por venir. Dios te bendiga. Te estamos emplazando para que te quedes con nosotros aquí. igual a Michelle. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de disfrutar en coinonía, en amor. Gracias por lo que tú haces con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que la palabra vertida hoy aquí continúe la revelación en la profundidad de nuestro ser. De tal manera, Señor, que ese fuego que tú has desatado en cada uno de nosotros cada vez sea más oxigenado, más avivado para que crezca más en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Honrado sea tu nombre sobre nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos vemos esta tarde. Dios les bendiga. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí, Señor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor.